Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar analizando toda la previa del partido que enfrentará el Barça contra el Valladolid y también vamos a analizar el nuevo pinchazo del Real Madrid, que ayer precisamente empató contra Las Palmas y de 3 partidos de liga que llevamos jugados solo ha conseguido ganar 1. ¿Quién lo diría teniendo en cuenta todo el arsenal ofensivo que tienen? Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, que bueno, de momento está lesionado, pero el primer partido que el Madrid también empató sí que estuvo en el campo. Por lo tanto, no se entiende qué le está pasando al Madrid, que con tanta pólvora ofensiva parece que la tenga toda mojada. En el partido de ayer no consiguieron pasar del empate a 1. Se adelantó Las Palmas con un gol de Alberto Moleiro, un centrocampista muy prometedor de Las Palmas, que metió un golazo, por cierto, regateó un par de jugadores en el área y disparó cruzado al segundo palo de Courtois. Ya me gustaría ver si este gol se lo hubieran marcado al Barça, lo que diría la prensa madridista en contra de la defensa del Barça, que si es demasiado blanda, que si sacan muy bien el balón pero detrás son muy blandos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como lo hace el Madrid, parece que no pase nada. El Madrid estuvo intentando igualar el partido durante toda la primera parte, no lo consiguió, y luego en la segunda consiguieron un gol de penalti que materializó Vinicius, un penalti que por cierto chutó muy bien chutado al lado del palo y con potencia. Y bueno, se vio durante todo el partido un Mbappé muy errático, un Vinicius muy individualista, y a mi modo de ver el Madrid tiene principalmente 2 problemas. El primero, la marcha de Toni Kroos, que aún no han encontrado ningún jugador que pueda suplirle, entre otras cosas porque yo creo que en el mercado tampoco existe otro Toni Kroos. Actualmente no hay ningún otro futbolista que se le parezca, entonces es muy difícil poderle encontrar un sustituto. Esto, os voy a dar un ejemplo para que me entendáis. Es como si tenemos una mansión preciosa con 3 pisos, con un ático, una terraza increíble, con jardines, con una infinity pool súper bonita, pero luego no hay escaleras que conecten los pisos con la terraza superior. Pues esto es lo mismo que le pasa al Madrid. Le falta un jugador de unión que pueda unir todas las partes del equipo, desde la defensa hasta la delantera. Eso para mí es lo que le falta, porque este año ha llegado Mbappé, que para mí es el mejor futbolista del mundo, el más diferencial, pero les falta este nexo de unión que aglutine y vertebre todo el equipo. Esto hace unos años lo hacía muy bien Modric y Toni Kroos, pero actualmente Toni Kroos ya se ha retirado del fútbol y Modric está para jugar algunos minutos, no está para jugar cada partido porque tiene ya cerca de 40 años, entonces puede dar minutos de calidad, pero no está para jugar los 90 minutos de todos los partidos, y mucho menos en las temporadas actuales donde hay tantos y tantos partidos. Entonces para mí este es un grave problema en el que se encuentra el Madrid. Y el segundo es que el Madrid ya se veía campeón de todo antes de empezar la temporada. Pero no es que se viera campeón de todo esta temporada, se veía campeón de todo durante los próximos 5 años. De hecho, la temporada anterior, cuando con toda la euforia de haber ganado la 15ª, escuché a periodistas del Madrid diciendo que pobre Barça, porque el Madrid fichando a Mbappé es que iba a ganar 5 ligas consecutivas, por lo menos. Entonces, cuando tú te ves campeón de todas las competiciones durante los próximos 5 años, es que lo único que puedes hacer es empezar a restar. Y esto es lo que le está pasando al Madrid. De hecho, el Madrid, con el plantillón que tiene, está ya a 4 puntos del Barça. Destacar también que el otro gran rival del Barça, el Atlético de Madrid, también está a esta distancia. Ya son 2 partidos de distancia, o sea, el Madrid y el Atlético para superar al Barcelona necesitarían 2 pinchazos del Barça. Entonces, no creo que sea algo anecdótico, creo que ya está marcando una tendencia. De hecho, el año pasado el Madrid encarriló muy bien la Liga en las primeras jornadas, que prácticamente no perdió puntos, y ya después para el Barcelona le fue muy difícil seguirle el ritmo. Y este año creo que está pasando lo mismo, pero cambiando el orden de los factores. Es el Barça el que ha empezado muy muy bien.
Creo que el Madrid también en cierto modo se ha relajado. Creo que bueno, viene de ganar la Liga, la Champions, y encima ha llegado Mbappé, que es el mejor futbolista del mundo. Entonces bueno, creo que puede haber un poco de relajación en este sentido. Y bueno, pues por parte del Madrid quería comentar esto, y ahora ya vamos a centrarnos más en el Barça. Una previa del Barça que viene marcada por la triste noticia de la lesión de Marc Bernal, una lesión que se producía en el final del partido contra el Rayo Vallecano. Una lástima porque cuando un jugador tan joven, tan prometedor, que tenía toda la temporada por delante, tiene una lesión de este tipo, pues siempre sabe mal. Primero por él porque al final es quien lo sufre, y luego por el equipo, lógicamente, porque lo echará mucho de menos, pero sobre todo sabe mal por el jugador, ¿no? Un jugador tan joven, con toda la temporada por delante, sabe muy mal porque ya le había comentado el cuerpo técnico que apretara, que confiaban mucho en él y que, bueno, tendría minutos, y así se estaba viendo que estaba siendo titular en todos los partidos y que el cuerpo técnico le dio plena confianza. Y bueno, esta lesión pues es una desgracia para él y para el equipo también. Y bueno, el problema ahora será para el Barça también para encontrar un jugador que lo pueda sustituir. Se está hablando de Marc Casadó, aunque no está muy claro si Flick confía al 100% en él, como sí lo hacía en Bernal. Le gustaba mucho Bernal porque, aparte de que técnicamente es muy bueno, también tenía mucha altura. Es un centrocampista muy alto, entonces Flick confiaba mucho en él por estas virtudes. Y bueno, también se está hablando de un jugador del filial que dicen que es muy bueno, que juega en la misma posición que Bernal, que es Pau Prim, y bueno, se especula con que se puede intentar darle la oportunidad para el primer equipo. Y luego la otra opción, que también está barajando el cuerpo técnico, sería la entrada de Eric García en el mediocentro, porque bueno, técnicamente es un jugador bastante bueno, sabe sacar muy bien el balón desde atrás, y en el mediocentro del Barça también se requieren estas características de juego. Entonces, bueno, la clave es que haya un jugador que conecte entre la defensa y los delanteros y los interiores del Barça. Esto es lo que necesita el Barça en el pivote defensivo. No es fácil de encontrar porque, bueno, ya se vio que, bueno, Busquets llevaba toda la vida en el Barça, y el Barça, bueno, le ha costado muchísimo, aún no ha encontrado un sustituto. Con Marc Bernal parecía que sí que lo habíamos encontrado, pero, bueno, por desgracia ha tenido esta lesión muy grave de ligamentos y menisco afectado. También es exactamente lo mismo que le pasó a Gavi, exactamente lo mismo, y Gavi, bueno, aún está de baja, y bueno, se especula que pueda volver a finales de octubre. Pero ya veremos, porque es una lesión muy grave y también el jugador es importante que vuelva despacito, paso a paso. ¿Vale? No puede entrar de golpe porque, bueno, todo lleva su riesgo. Mirad a Ansu Fati también, que tuvo muchos problemas de lesiones y, bueno, tuvieron que volverle a operar, y es una pena que jugadores tan jóvenes vean cortada su proyección por culpa de estos problemas de lesiones y problemas físicos. Y bueno, una vez dicho esto, pues bueno, decir que estoy viendo a un gran Barça en este inicio de temporada, estoy viendo a un gran equipo, muy sólido en todas las facetas del juego, en la defensa, en el centro del campo, en la creación de juego y sobre todo a nivel goleador. Se decía el año pasado que el Barça no tenía gol, y Lewandowski solo lleva más goles que Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrigo juntos. Y si no le hubieran anulado el gol válido que le anularon la jornada pasada contra el Rayo, aún llevaría un gol más. Bueno, decir que el Barça ha empezado muy bien. Yo lo comentaba el año pasado, el Barça tiene plantilla de sobras para luchar por todos los títulos. Lo que pasa es que no juegan bien. Si el Barça juega mejor, lógicamente va a marcar más goles. Decían, es que el Barça no tiene gol. Claro, no tiene gol porque no juega bien y no genera juego y lógicamente no genera ocasiones. Pero este año se está viendo que generando más juego se generan más ocasiones que se traducen en goles.
hay más movilidad entre los centrocampistas, entre los interiores, hay más intercambio de posiciones, todo el mundo recibe el balón, todo el mundo pide el balón y lógicamente cuando los extremos e interiores llegan al área tienen más posibilidades de pase y eso se traduce en goles. Y bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer, si os parece, es analizar una posible alineación que creo que el Flick podría sacar en el 11 de mañana. Bueno, en la portería, creo, bueno, es casi seguro, seguirá Ter Stegen. Defensa, Íñigo Martínez y Cubarsí. Laterales, Koundé y creo que Balde. La jornada anterior entró Gerard Martín como novedad en el 11. Yo creo que no tuvo su mejor día, entonces creo que va a volver a entrar Balde. En el pivote, como sustituto de Marc Bernal, he puesto a Casado, aunque no me sorprendería que si Eric García está recuperado de su fascitis plantar, entrara en su posición. Centrocampistas, Dani Olmo, con lo bien que lo hizo el otro día, creo que va a ser titular. Pedri también está rindiendo a un nivel muy muy alto en este inicio de temporada. Extremos, Lamine, Rafinha y como hombre en punta Lewandowski. Esta es la alineación que veo posible que entre en juego en el partido de mañana. Lógicamente no tengo ningún tipo de información, Flick decidirá lo que va a salir mañana, pero bueno, esta sería mi alineación posible para el partido. Decir que bueno, el Barça contra el Valladolid en principio es muy favorito, pero bueno, tendrá que salir muy concentrado como siempre. Recordar que el Valladolid fue precisamente el anterior rival del Madrid, justo antes de que se enfrentara a Las Palmas, y tuvo muchas dificultades. No entraron bien en el partido, en el descanso se fueron 0-0 en el marcador, y luego en la segunda mitad, bueno, consiguió marcar un gol Valverde medio de rebote en un disparo de falta, y después en el añadido prácticamente en el añadido marcó Brahim, y luego en el último minuto marcó Hendrik, pero bueno, el 3-0 es un resultado muy engañoso porque el Madrid sufrió mucho. Entonces, bueno, si el Barça no sale al 100% presionando desde el minuto 1, también puede pasarlo mal, igual que le pasó en la primera parte contra el Rayo Vallecano, que se le pusieron las cosas muy muy complicadas. Si encima le añades que el árbitro también estuvo fino, entre comillas, lo digo en segundas, lógicamente, pues las cosas se complican. Entonces es muy importante salir desde el minuto 1 concentrado. Yo lo único que le pido al partido de mañana contra el Valladolid es que el árbitro no sea el protagonista como lo fue el otro día el del Rayo. Porque lo del otro día, el arbitraje del otro día, no es que fuera una catástrofe contra el Barça, es que fue una catástrofe contra el fútbol. Porque es que no había por dónde cogerlo. O sea, de verdad, fue calamitoso desde el primer minuto hasta el último, porque no se puede arbitrar de esta forma. Es muy grave que un árbitro profesional de primera división española, para mí, si no la mejor, una de las mejores ligas del mundo, que tenga un arbitraje tan deficiente. De verdad, esto no puede ser. No puede ser que no te piten el penalti que le hicieron a Dani Olmo, que después te anulen el gol de Lewandowski, que para mí era un gol súper válido, por un mínimo pisotón de Koundé, que lucha el balón y choca contra el otro defensa, y los dos chocan y por casualidad la planta del pie de Koundé queda un poco por encima del otro jugador. Después, por no hablar de la entrada que le hacen a Pedri, que casi le rompen la pierna en el campo. Esto era roja directa, por el amor de Dios. ¿Qué tiene que pasar para que le enseñen una roja a un contrario del Barça? ¿Que le haga volar la pierna a otro contrario? Y luego los 11 minutos y medio de añadidos, que no es normal, de verdad. Bueno, dicho esto, lo que digo, yo lo único que pido es que el árbitro no sea el protagonista. Que los protagonistas sean los equipos, el Barça, el Valladolid. Si hay alguna jugada en la que se tenga que pitar penalti, como se hizo en el Athletic contra el Barça, pues que se pite, lógicamente. Fue el primero en defender que eso era penalti. Pero que sea justo, por favor, que sea justo, ¿vale? Bueno, esto es todo. Os animo a dejar vuestro comentario en la caja de comentarios y a suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.